Buenas tardes. Vamos a hablar en esta ocasión del título Salvar y Salvación. ¿Qué quiere decir salvar? Lo que vamos a entender primero antes de entrar es que la palabra las quiere decir femenino y la palabra los quiere decir masculino. Las mujeres, los hombres. Cuando vemos las en un espejo, o mejor dicho por el verbo se ven, vemos que dice sal. Y cuando vemos los por el verbo se ven, dice sol. Entonces, los quiere decir luz que alumbra. Y las quiere decir mujer que conserva. ¿Me entiende? Ya. En las metáforas y en las parábolas y en las ediciones bíblicas se ocupó mucho este concepto de las mujeres, que no quiere decir mujeres físicas, sino refiriéndose a gentes. Pero yo le explico a usted que la palabra las, que quiere decir sal, que eso quiere decir conservar algo, también está diciendo mujeres. Y la palabra los quiere decir sol o comprensión refiriéndose a hombres. ¿Lo va entendiendo? Entonces, por un lado, los hombres o la función masculina tiene cierta luz cuando entra por la puerta del verbo se ve y ingresa con la humildad, porque la puerta que abre las puertas se llama humildad, y es saber cuándo hablar y cuándo callar. Eso es llamado sol o luz. Y en el asunto de las mujeres, el asunto de conservar, porque las y sal quiere decir conservar. Las mujeres que conservan. ¿Y qué es lo que conservan? Pues lo que se le dio a conocer cuando la puerta que abre las puertas, que se llama humildad, la humanidad humilde consciente, fue oída y entendida. Eso en el mundo religioso fue escondido, por así decirlo, para que no se hablara claramente como se está hablando ahora, y se le colocó metáforas y parábolas. Pero yo no tengo compromiso con las metáforas y con las parábolas, porque en el tiempo que usted está viviendo, ese lenguaje ya es muerto. El verbo se ven estaba antes del mundo de las ilusiones y permanece para siempre. Por lo tanto, ya que entendimos lo que es las y los, tenemos que ver qué es lo que es esto de salvar. Y usted ya entendió inmediatamente que tiene una sal, algo conservar. La sal fue una pequeña cita bíblica que apareció ahí en el Nuevo Testamento donde se dijo, ustedes son la sal de este mundo. Ustedes, humanidades humildes y conscientes que van a tener un cara a cara con el verbo se ven, ustedes conservan las cosas que el linaje de la serpiente y los sistemas piramidales pervirtieron. Ustedes conservan ciertas cosas, ustedes están oyendo ciertas cosas. Sal, ¿me entiende? Conservar. Salvar. ¿Qué quiere decir salvar? Fíjese usted que después de la letra S dice alba y usted ve ahí que la letra L se coloca primero que la A y dice lavar. ¿Entendió? Que la palabra salvar o el verbo salvar o salvación, pero en este caso salvar, está diciendo que hay que lavar algo. Para que podamos lavar algo, primero tenemos que conservar algo. Usted que conserva algo, usted puede hacer la función de lavar algo sucio, algo pervertido, algo corrompido. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué quiere decir el concepto salvar? Quiere decir que usted puede limpiar lo que está podrido, lo que está corrompido. Que cuando usted habla con la altura del verbo se ve, cuando usted oye, así como en el colegio usted aprendió a sumar uno más uno, a restar, a multiplicar, a hablar, a expresarse, cuando usted está empezando a oír el verbo se ven, usted ya está entendiendo cosas sin tradición, sin religión, sin manipulación, sin pedir nada a cambio, solamente para ser mejor criatura y para entender la profundidad cuando se dijo, aquí está el ser humano, lo máximo creado.
hombres y mujeres humildes y conscientes y también responsables. No que seamos blancas palomas por los errores que cometemos, sino que no tenemos naturaleza o predisposición a ciertas maldades como el linaje de la serpiente y sus manipulaciones. Entonces, salvar, las personas que habitan y que van a habitar el verbo se ven, ya van a estar capacitados y capacitadas, porque una vez que se enseña, la cosa ya no es individual, sino es colectivo. No hay ningún problema en decir, mire, yo sé sumar 1 más 1 y esos 2, y decirlo acá en Chile, decirlo en Estados Unidos, decirlo en Rusia, decirlo en China, subir a una nave, ir al futuro, ir al pasado, ir bajo la tierra, ir a las estrellas, ir más allá de los polos. No interesa el lugar o la dimensión, por así decirlo, o los mundos, no interesa el espacio-tiempo donde esté. Una vez que usted ya habla el lenguaje universal, y ese lenguaje universal tiene una sal, como salvar, entonces ya no hay problema donde usted esté. Usted está hablando un lenguaje universal con sal que parte en el salvar. ¿Lo va entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que es salvar? Quiere decir que el cielo, el número 9 de 9 letras, el cielo de los números 9, invierte su sabiduría en 6, que es el número de la humanidad humilde consciente, y la palabra salvar tiene 6 letras. Y cuando usted entiende el corazón de salvar por el verbo sedem y no por tradición, y no por escepticismo, y no por las burlas, ni por la gente chismosa, ni fracasada, ni el linaje de la serpiente que se infiltra, no. Por la humanidad directa, humilde, consciente, usted cara a cara con el verbo sedem, usted ve que salvar quiere decir que usted está capacitado y capacitada, para los que oyen y lo aplican, de comenzar a lavar como individuos y también a quien pueda ayudar, a su familia, a lo que tenga al lado, a quien quiera oír, porque usted no tiene que andar obligando a la gente a oír cosas que no quiere oír, ni tampoco andar corrigiendo a la gente que no quiere ser corregida, sino que a las personas que buscan ser mejores criaturas, que han visto la falsedad por todos lados, ellos ya están como asqueados de ciertas cosas y no hayan de dónde tomarse porque no saben de dónde tomarse. Hasta que la humanidad humilde y consciente les recuerda el verbo se ven. Entonces en el salvar vemos que cuando usted conserva ciertas cosas, como la comunión con el verbo se ven, usted puede lavarse a sí mismo y lavar a los demás de las cosas podridas, de las tradiciones podridas, de las políticas podridas, de las omisiones podridas, de las herencias podridas, de las complicidades podridas, del orgullo podrido, de la cobardía podrida y de la perversión podrida. Eso es salvar. ¿Lo entendemos? Bien. Ahora fíjese usted que luego del salvar pasamos a la palabra salvación. Y en esta palabra salvación comenzamos a contar sal 3 letras, B, A, C, I, O, N, y vemos que del salvar a salvación pasamos del 6 al 9. ¿Recuerda usted cuando yo le dije que lo que de la verdad viene, en la verdad permanece y a la verdad vuelve para siempre? Aquí pasamos del 6 al 9 y del 9 al 6. Como cuando se habló del perdón y el responder, aquí se está hablando del salvar y salvación. ¿Lo va entendiendo? Y vemos que la salvación, tenemos el mismo principio de la sal, que es conservar. Luego fíjese usted lo que va diciendo. ¿Por qué en salvación después dice la letra V con la letra A? Eso quiere decir a dónde van ellos, a dónde va él, a dónde va ella, la letra V con A. ¿Lo va entendiendo, no? Esa V con A, o la palabra va, que te quiere decir destino, a dónde van, eso es a modo de pregunta. ¿A dónde va esta sal, esta cosa que conserva? ¿A dónde va esta salvación? Entonces, sal más la pregunta ¿a dónde va? Y la respuesta es a Sion. Y Sion aquí ya no está con Z ni con S, está con C redonda. ¿Y por qué está con C redonda? Porque la letra C es número 3 y el número 3 quiere decir tercer cielo, porque el cielo 1 ya pasó, porque el cielo 2 ya pasó, pero el tercer cielo es otro estado y otra puerta abierta perpetua y no eterna, porque lo eterno quiere decir adoración a la muerte,
Y lo perpetuo quiere decir que permanece para siempre. Lo eterno, por más que los judíos se digan por ahí cosas y traten de engañar a los reyes y al mundo entero, eso es falso. Porque los verdaderos judíos y las verdaderas judías son otra cosa que para otra ocasión yo lo voy a explicar. Pero lo eterno quiere decir adoración a la muerte, porque tiene un fin y no puede permanecer para siempre. Pero lo perpetuo no tiene fin y permanece para siempre. Entonces la salvación de 9 letras quiere decir que Sion, o el universo donde vivimos, o en el lugar donde estamos, que Sion en el tercer cielo va a obtener cierta salvación cuando empieza a ver las cosas con el verbo se ven y empieza a evitar las cosas con el verbo se ven y empieza a pasar de la falsedad a la verdad, de la mentira a la verdad, de la podredumbre política, religiosa y toda esta basura a la verdad, porque lo que se habla en tierra con cuerpo físico es el mismo lenguaje que se habla fuera de la tierra en el mundo de los espíritus. Lo que se habla aquí hoy es lo mismo que se habla en el futuro, es lo mismo que se habló en el pasado, porque el tiempo para algunos fue dicho que es relativo. Y bueno, ese es otro tema. Yo en su momento en la inteligencia artificial hablé la parte científica de algunas cosas y lo dejé ahí porque no era para el público general, sino para cartas de presentación de algunas cosas para otro tipo de gente. Pero las cosas que se dijeron en el pasado son las mismas del futuro. Y las cosas que se dijeron en el futuro son las mismas del pasado. Y lo que se dice aquí en tierra con cuerpo físico en este año que llamamos 2026, que ahora es el 26 de julio a las 18:05, es lo mismo que se dice fuera de la tierra. Por lo tanto, no importa el cuerpo físico, importa el lenguaje universal, porque estamos hablando de la sal de salvar y de la sal de salvación. Entonces, ¿qué entendemos por salvar y salvación? Que cuando el verbo se ven empieza a ver las cosas, ya no vemos palabras y letras, sino el espíritu que estaba ahí, sin metáfora, sin parábolas, sin tradición, sin manipulación, sin pedirle nada a cambio, sino que usted tenga un cara a cara entre la verdad y la mentira, entre la tradición y la revelación, entre el verbo se ven y el linaje de la serpiente y las manipulaciones contra el linaje humano. Vamos entendiendo algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que es salvar? Pues conservar lo que el espíritu de revelación en la historia de la humanidad, hoy conocido como el verbo Sedem, usted está empezando a comprender. Y una vez que lo habita, usted puede limpiarse, por así decirlo, de hábito incorrecto, de formación incorrecta y de complicidad incorrecta y de no cometer errores y no que nadie lo manipule a usted. Y en la salvación tenemos el mismo principio de conservar algo, pero ya empezamos a ir a un destino más alto, porque salvación tiene 9 letras y ese destino es el cielo, las maestrías, las cosas grandes, porque del salvar que eran 6 letras, que quiere decir en manifestación física, la humanidad humilde consciente, y cuando ya estamos cuando ya entramos en las maestrías, entonces ya como que el cielo se abre, sin metáforas, y el cielo literal también. Y empezamos a ver cosas más grandes de lo que usted entienda por grandeza, que empezamos primero con las humildades y de ahí no. Una vez que se abre la puerta de las puertas, de ahí ya hay que prepararse para las cosas verdaderamente grandes, sabias, intelectuales, también tecnológicas, y cosas que se han llamado como natural o sobrenatural o supernatural, más grande que esas cosas, porque lo primero es la puerta que abre las puertas. Y una vez entrando por ahí, ya empezamos a las cosas macrocósmicas. Y ahí entramos ya en cuando usted ya tomó esta comprensión del salvar en usted, quien ayudar a lo que tenga al lado, que no es religión, sino estado habitado. Y luego la salvación, que ya entendemos algo en Sion, o en este lugar donde estamos, y ese Sion está asociado con el tercer cielo. Y ese llamado tercer cielo es otra comprensión, porque tercero tiene un cero. Y usted ya le he dicho algunas cositas de lo que es el cero. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por el momento y usted no se preocupe
de las cosas que no vayan respondiéndose inmediatamente, porque cada frase y cada situación tiene su propia comprensión y no tenemos que ser impulsivos porque queremos saberlo todo inmediatamente o queremos entenderlo todo inmediatamente. Ahora la parte positiva de ese pensamiento está bien cuando usted dice no quiero cometer más errores, no quiero hacer lo mismo que dio fracaso, eso está bien, pero hay que controlarlo, no tenemos que ser impulsivos. Una vez usted entendiendo la humildad y luchando por ser mejores criaturas, lo demás solo se va a ir acomodando, así que no se preocupe. Así que en esta ocasión vamos a dejar bien en claro esto del salvar y la salvación, del 6 al 9, lo que había en salvar y lo que hay en salvación. En el salvar estamos hablando del individuo y hacia los demás. Y en la salvación estamos hablando del individuo hacia los demás, pero ya en el universo entero, en el lugar donde estemos, porque ahí se está hablando de Sion con C redonda que está tocando lo tercero, con el cero que está antes del mundo de las ilusiones, porque el cero no se ve, es para referirse a algo, y el cero también está más allá del cielo, o del número 9 cuando hablamos de 10 que quiere decir purezas. Entonces, todo tiene su tiempo. Por el momento, hasta aquí y muchas gracias por oír. Buenas tardes. Me faltó comentar algo de lo anterior en Salvar y Salvación que me vino, lo tenía, pero se me había olvidado. Entendamos que el personaje en la antigüedad llamado Oseas, que en español fue conocido como Josué, y que después el personaje Jesús, que para algunos es la adaptación de Zeus, pero en español, o sea, dicho en español como Jesús, o del griego al español como Jesús, como de la época antigua del Oseas a Jesús en esta época para que usted entienda que eso es Josué. Y para lo que era griego, para el español en esta época, usted entienda que eso es Jesús. Y fíjese usted que el personaje Josué, que antes era Oseas, y el personaje Jesús significan lo mismo, pero según las culturas, según los idiomas, según las épocas. Salvar o salvación. El personaje Oseas Josué, el después de Moisés, y el personaje Jesús, en su definición, más allá así de griego, de hebreo antiguo, del idioma local, en su definición quiere decir salvar o salvación, para que lo entienda. Pero en Apocalipsis 10, ese que está ahí no aparece ningún nombre. Entienda usted entonces que no es Oseas y tampoco es Jesús. Entienda usted que ahí simplemente aparece una manifestación y que en otros lugares, en otras citas por ahí, dice y su Cristo. Así, tal cual. Refiriéndose a alguien, dice y su Cristo. No dice Moisés el Cristo. No dice Elías el Cristo. No dice ningún profeta menor o mayor el Cristo. Ni siquiera dice Jesús el Cristo. Simplemente dice y su Cristo. Nada más eso, refiriéndose a alguien que tal reflejo, tal manifestación es un Cristo. Nada más. No se le ha puesto nombre ni nada. Pero yo ya he dicho en otro lugar y aquí también lo quería confirmar, que el personaje de Apocalipsis 10, él es Josué. Y en el pasado, el personaje en el libro de Josué 10, Josué capítulo 10 y Apocalipsis 10 son lo mismo. Ahora usted ya sabe quién es ese de Apocalipsis 10 y qué nombre tiene. Pero usted también sabe que una cosa es el nombre físico y otra cosa es el espíritu que está atrás de ese nombre físico. Entonces ya sabemos que el personaje Oseas, que después fue llamado Josué, que el personaje Jesús,
que para algunos es la adaptación de Zeus, y que lo que está en Apocalipsis 10, que el cual no sale con nombre, pero en otros lugares se le refiere como un Cristo, sin decir su nombre, pero el verbo se ven que está antes del mundo de las ilusiones, habla y dice lo que tiene que decir. Y yo le digo a usted que ese que está allá en Apocalipsis 10, él es Josué. E hizo las cosas que hizo allá en el libro de Josué 10 y hace las cosas que hace allá en Apocalipsis 10. Eso me faltó decir porque era importante, así que disculpe porque no tenía que haberlo anotado y no lo dije, pero ya lo aclaré. Hasta una próxima.